Bueno, muy bien amigos, hoy en este video tutorial vamos a tratar de hablar un resumen de lo que es el nuevo sistema de salud Colombia Integral, eh, que ya está muy normatizado y que pues, tiene un reto para que empiece a funcionar en el 2017. Entonces vamos a hablar de que el nuevo sistema de salud lo obliga una sentencia de la Corte y se plasma a través de la ley 1751, el derecho fundamental a la salud, la ley estatutaria, que es del 2015. Y en el 2016, pues, se establece el decreto 780 del 2016 que hace totalmente la reforma al sistema de salud. Como todo cambio, pues el Ministerio de Salud hace un análisis de la situación en salud. Ya ahí empiezan las siglas que vamos a mirar. Entonces aquí hacen el ASIS. El ASIS plantea una problemática y pues se decide sacar la política integral de atención en salud, o sea, el país, y se establece un plan con una serie de actividades que hay que hacer, y así es que se plantea nuevo sistema de salud. Entonces, el análisis de la situación en salud pues fue con, el, con, el, con la lupa de los resultados que se estaban presentando en salud, eh, en cuanto a que la epidemiología y la morbilidad sigue creciendo, y que pues funcionalmente no hay como el cuidado que espera un Ministerio de Salud frente a la atención de la población, la fragmentación, es decir, una cosa hacía la IPS de primer nivel, otra cosa hacía la de segundo nivel, se volvían a repetir muchos tratamientos, el costo de la calidad es bastante alto, y los resultados esperados pues no son los mejores. Se pelea más en cuanto a el sistema está más enfocado a la plata que hay entre prestadores y pagadores, que pues, en cifras del CISPRO y el Ministerio de Protección Social están por encima o aproximadamente por encima de los 7 billones de pesos. Entonces, pues, ¿quién va a pagar esto? No se sabe, está en el aire. La cuentas entre pagadores y prestadores nunca fue muy clara. Siempre las peleas y las reclamaciones ante la Superintendencia de Salud demostraron que no fueron ni eficientes las EPS ni las IPS para que los flujos de los recursos llegaran efectivamente a lo que es la esencia del sistema, que es el paciente. Entonces todo esto, además de la categorización de la población, ¿qué significa eso? La categorización de la población es que, como estamos viendo en el país, pues tenemos una estructura de población que ya no, si miramos el cambio que vemos en la diapositiva entre 1985 y 2015, como la parte angosta, la parte ancha, perdón, de la base de la pirámide se nos está volviendo más angosta, ya la gente no tiene tantos hijos como los tenía antes, y estamos volcándonos hacia una población mucho más de la tercera edad, con muchas más patologías crónicas. Entonces estamos frente a un cambio de población, de caracterización de la población, obviamente con enfermedades cambiantes, porque la población ya de la tercera edad pues sufre más patologías de las crónicas y degenerativas, hipertensión, diabetes, infartos, y dejamos un poquito abajo que se nos está estrechando ya la patología de mujeres en edad fértil, niños, aunque no ha disminuido, sino que simplemente la población pues ha, se, ha, se ha vuelto más angosta, y obviamente aparece lo que no aparecía antes, que eran las enfermedades crónicas y degenerativas. Este es un cambio
muy importante que se tuvo en cuenta en el ASIS, y por ende tenía que el ministerio de alguna u otra forma volcar este modelo. Bueno, entonces la política nace y se fundamenta en el diagnóstico, en el ASIS, y se implementa el modelo integral de atención en salud con 3 componentes muy importantes. Primero, que para cumplir el MIAS, pues se crean las redes integrales de prestación de servicios de salud, los RIPS. Ya no se va a contar con IPS aisladas, ya no podemos hablar de que usted va a ser prestador de alta complejidad, de mediana ni de baja complejidad, sino que usted tiene que armar una red. De lo contrario, pues el sistema lo elimina a usted y no hay contratación con usted si no está asociado tanto en una red que tenga actividades primarias y complementarias. Y dentro de esa red aparece el nuevo componente que usted debe hacer ahora en adelante, las rutas integrales de atención en salud, y que todo el sistema, tanto de redes y el mantenimiento de estas redes, van a ser a través de un gran banco que es el administrador de los recursos en salud, que es el ADRES. Desaparece totalmente el FOSIGA. Ya el FOSIGA, a partir del 1 de abril de 2017, desaparece del sistema. Ahora es el gran banco, el ADRES, de donde van a salir absolutamente todos los recursos, inclusive de incapacidades y de todo aquello que las EPS estaban manejando. Siendo así, pues entonces el nuevo sistema habla de un gran banco, o sea, quien va a manejar los recursos es un banco que empieza en el nuevo modelo sin ningún déficit financiero. Esto quiere decir que antes de esta, pues el ministerio y la superintendencia tendrán que hacer el ajuste del saneamiento fiscal de todas las deudas que se tienen en el sistema, y nace el banco, vuelvo y lo repito, con 0 deudas, y fundamentalmente este ADRES va a ser para, recordemos que anteriormente los recursos iban a las EPS, y las EPS manejaban el 8% para su administración y el 92% para efectivamente lo que es en salud. Ya salió el decreto del ADRES. El ADRES va a manejar ahora directamente ese 90 y péguele por ciento, no sé. Yo lo digo como por tener un macro, lo que hay, pero eso lo van a regular. Pero sí se sabe que la plata efectivamente en salud, o sea, lo más grande, se va a ir para la red prestadora, y que otro porcentaje ese es para la red prestadora, para los gastos que usted haga en la atención, o sea, en las rutas integrales de atención. Y la otra platica, que va a ser más poquita, yo hablo del 8% porque es lo actual, ¿no? Puede ser que el ministerio diga, no, vamos a bajar al 3, o vamos a subir al 15, o vamos a subir al 12, etcétera, pero de todas maneras ya hablamos de que el porcentaje de administración va para el asegurador. Fíjense que cambia el concepto de EPS, ya no es entidad pagadora, sino ahora es asegurador, y el asegurador pues va a recibir solamente lo efectivamente para administrar la base de datos de los usuarios, vigilar a las redes integrales de prestación de servicio y mirar cómo van en el cumplimiento de las rutas integrales de atención. Cambia totalmente el esquema del asegurador, de la EPS. Ya no es quien maneja los recursos financieros, ya no es quien nos va a hacer el giro del pago cuando vengan del ministerio, no, ahora va a ser el ADRES, y el ADRES una platica la manda para el asegurador para que tenga sus competencias que ya están bien definidas, y la plata mayor, diría yo, el mayor porcentaje, el 90, el 92, no sé qué pueda pasar, va a ser para la red integral de atención.
Y una cosa que parece muy importante es que eh, cuando yo soporte ese gasto, voy a facturar es directamente al ADRES a través de factura electrónica. Entonces ya se acaba la facturación al pagador, ahora el pagador es el ADRES y el asegurador es el que da el visto bueno de ese pago de la factura. O sea, ya comprometen un poquito más al asegurador, le bajan el riesgo de la atención un poco y lo enfocan más hacia cumplimiento de los estándares de habilitación de las redes y a controlar las bases de datos, a afiliar personas y pare de contar. Y yo como prestador voy a facturar en medio electrónico porque solamente aparece nuevamente el concepto, se eliminan la facturación por evento, entonces aparecen nuevos conceptos, pago por diagnóstico, pago por presupuesto prospectivo, se elimina la capitación, aunque el pago por prospectivo es una capitación medio como ahí como encumbrada, como no sabría cuál sería el término, pero diría yo que casi es lo mismo, pero cambiándole algunas cositas. Entonces yo ya no facturo sino una sola facturita nomás, por lo que efectivamente el asegurador me diga de la población que yo tengo y cuánto me va a costar cada ruta integral de atención, y ya no eliminado totalmente la facturación por evento, y lo que tengo que hacer es más costeo al interior de la red para que no se me sobrepase si en caso de que me paguen por diagnóstico o si no, o por pago prospectivo, tener un sistema de control de costos, porque la factura va a ser idénticamente igual y esa factura va a ir al ADRES y ya no al asegurador. Cambio totalmente en el sistema de facturación. Bueno, ahora vamos a ver lo de la red, cómo es la red, que ya, vuelvo y le repito, ya no puede ser la que yo remita y vuelva la intervención a ser la misma de la que hizo el primer nivel o el segundo o tercer nivel, ya no se va a llamar así. Ya hay dos escenarios que deben estar unidos, que deben tener una misma forma jurídica, ya lo vamos a ver más adelante. Y se trata de que la red integral de atención de servicios de salud cuente con un prestador primario y con un prestador complementario. ¿Cómo inicia el flujo de atención? Entonces habrá una demanda que puede ser espontánea, el paciente que llega a la red, al primer nivel o al prestador primario, como lo queramos llamar. También tiene que haber la inducción a la demanda, eso ya está establecido en la 412 del 2000, que decía que la EPS tenía que hacer la inducción de la demanda. Ahora fíjese que no, esa es la gestión del riesgo. Ahora yo como prestador, como red prestadora, tengo que hacer el programa de inducción a la demanda, o sea, buscar al paciente para que venga a la atención. Y también involucran a la comunidad, o sea, tenemos que hacer otra vez el enfoque del promotor de salud para que esté pendiente y detecte los riesgos de la comunidad y así pueda también inducir a la demanda o la misma comunidad a asociarse, y si tenemos estos riesgos, pues llevarlos al prestador primario. Una vez la persona llega, pues hay que hacerle una evaluación clínica y una evaluación de riesgo, o sea, ya las cosas cambian, ya no puedo tener un médico haciendo una consulta, sino también haciéndole evaluación de riesgo a toda persona que acuda a la demanda. Si se confirma el diagnóstico, entonces si no hay ningún riesgo, si el paciente, no tiene ninguna enfermedad, simplemente va, pues lo remitimos a que haga promoción y mantenimiento de la salud, o sea, los prestadores primarios deben realizar el RIA de promoción y mantenimiento de salud, que es uno de los RIAs que ya casi está bien digerido por el ministerio. Entonces yo tengo que volver a mirar todo lo que es el
los modelos de atención y los determinantes de la salud que alguna vez habló Mar Lalonde, para mirar todo aquello de estilos de vida, medio ambiente, de la biología, etcétera, etcétera. O sea, tengo que enfocarme a otro sistema médico eh, capacitado en tener estos conceptos, ¿no? O sea, la universidad, y tiene que la universidad como enfocarse, yo ser aliado a una universidad que me esté generando personal de la salud más a un enfoque de estos. Si se confirma el diagnóstico, pues inicio tratamiento. Entonces, una vez inicio el tratamiento, también tengo que hacer no solo el tratamiento, sino involucrar al paciente en la intervención de los factores de riesgo, qué riesgos los llevan a este momento de atención. Y si la siguiente pregunta es si yo puedo tenerlo hasta acá y llevarlo a promoción y mantenimiento de la salud o requiere atención complementaria. Entonces, si hasta aquí llega mi atención en el prestador primaria, si no requiere más atención complementaria, pues también vuelvo y después de que lo haya tratado, lo mando a RIA de promoción y mantenimiento de la salud. Si requiere, pues entonces se me va para el prestador complementario y él hace la evaluación clínica, siempre con la decisión de que realmente sí lo requiere o no lo requiere. Si no lo requiere, pues lo refiero nuevamente a prestador primario. Si lo requiere, pues continúo tratamiento integral. Fíjense que aquí lo de referencia y contrarreferencia en las autorizaciones se acaban. Ya hemos visto que el decreto 780 ha eliminado la 4747. ¿Por qué? Porque ahora voy a estar yo en una red en el cual contrato todo este paquete y la movilidad del paciente está en una misma, por decir así, sociedad, o sea, en un mismo prestador. Y ya, pues la idea fue eliminar ese paseo de la muerte. Entonces yo como prestador tengo que tener el prestador primario y el prestador complementario. Entonces nada de poner el paciente de aquí para allá, simplemente lo remito, lo paso para acá o lo paso para allá. Continúo el tratamiento integral y hago evaluación integral ya para el egreso, lo traté. Aquí es muy importante en el tratamiento integral tener el concepto muy claro, primero de calidad en la atención en salud, que los eventos adversos, yo he hablado con muchas personas y creo que ya debemos cambiar el término eventos adversos. Aquí es desperdicios, ya no podemos tener desperdicios. Todo lo que es un evento adverso debería considerarse como un desperdicio, tal y como lo consideran las empresas de otros sectores. ¿Por qué? Porque si yo sigo manteniendo la infección en el sitio operatorio, si yo dejo caer mis pacientes, esas atenciones prolongadas que me van a generar, esas atenciones no me las van a pagar, me van a pagar ya un diagnóstico por un diagnóstico integral y no me van a pagar adicionales, ¿sí? Excepto de que yo demuestre que es un factor no atribuible a un evento adverso, sino a un riesgo inminente, pero eso ya en la literatura está muy bien descrito, que es la prevención de los eventos adversos está fríamente calculada, por decirlo así, con buen nivel de evidencia, y entonces ya no nos van a cubrir esas atenciones de tener pacientes prolongados por infección en el sitio operatorio, por caídas de cama, porque los médicos no atienden, porque el paciente vive con una enfermedad crónica que puede ser atendido en casa. Aquí en este modelo se está fomentando mucho la atención en casa para el paciente crónico. Entonces el siguiente marco dentro de este algoritmo es ya evaluar, tengo que sacar muy rápidamente al paciente. El manejo de las UCIs debe ser muy de admisión, de guía de manejo. O sea, no podemos estar metiendo pacientes que irrecuperables, porque eso no lo que me va es a disminuir el costo, y lo que yo voy a facturar no va a alcanzar para, si yo me toteo en costos de pacientes que no lo meritan allí.
Entonces tengo que ser muy selectivo, aplicar guías de manejo de admisión a esos tratamientos de alto costo. El cáncer, si son pacientes que por medicina basada en evidencia no requieren de quimioterapia, sino ya de cuidados paliativos, entonces hay que hacerlo así, porque de lo contrario pues se va a totear el prestador, y el mismo sistema pues ya no le interesa si usted factura uno o dos, o si usted gasta 3 o 4 servicios. Entonces tengo que evaluar integralmente al paciente y decidir la evaluación completa si es para egresar al paciente ya del tratamiento. Ahora cumple criterios de egreso y referencia a prestador primario, entonces ya miren ustedes que ya que le doy salida al paciente y vayas y hasta luego, chao, y no sé, y ese paciente me puede volver, no, tiene que volver a hacer, tengo que volverlo a encajar en el flujograma, o sea, tengo que volver a pensar si ese paciente debe ir de nuevamente una vez yo lo saqué de acá, porque tiene la posibilidad de que puede volver a caer en la enfermedad. Entonces, una de las cosas que nos está diciendo este sistema integral es que yo lo tengo que cuidar a mi paciente para que no se me enferme. Entonces aquí yo, una vez sale de la enfermedad, pues lo debo direccionar nuevamente al prestador primario para que él siga con el mantenimiento de la salud. Si no cumple, pues entonces continúa tratamiento si en el prestador complementario. Entonces, si las consultas post que necesita las hace mi prestador primario, yo saco al paciente con cáncer, puede ir al prestador primario o tengo que continuar en el prestador complementario. Eso es lo que nos está diciendo este flujograma. Bueno, siendo así el panorama de los dos, de un solo escenario en dos prestadores, entonces viene qué retos tenemos ahí. Lo que a mi manera personal pienso que es más llenarnos de mucho conocimiento, mucha pedagogía para esto, porque realmente nos cogieron con universidades, con IPS que no estamos muy adecuadas para el sistema. Entonces viene mucho estudio en epidemiología, tenemos que apegarnos a la epidemiología fuertemente, a lo que es en calidad en salud, porque ahora sí el tema de calidad no es de premios, sino realmente de costo, de no gastar, del modelo de Lieber y Clark, los niveles de atención primaria, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y además de eso pues el sistema nos mete la paliación, o sea, yo tengo que tener niveles de atención paliativos o cuidados paliativos, porque no voy a dejar el paciente tirado, como fue el análisis de ASIS, que pacientes con quimio, le puse la quimio, chao y hasta luego, y no sé si se le fue bien, le fue mal. El concepto es que yo ya facturé la quimio, ya facturé los medicamentos y el paciente chaito, ¿no? Tengo que volver a los determinantes de la salud de Marla Londe, estudiar bastante eso, porque ya entonces la comunidad se me mete, entonces hay que mirar los factores de riesgo, si son ambientales, si son ya biológicos, si es de estilos de vida saludables, etcétera, etcétera. O sea, volver a estudiar estas cosas, porque realmente el modelo lo sacan y lo extraen es de esta atención. En calidad en la atención en salud, el PAMEC es ya una herramienta que hoy la tenemos en habilitación, pero ya la tenemos que asumir como el control del desperdicio, o sea, detectar, hacer las mejoras continuas para llegar a aquello del costo de la no calidad, y no pecar en eso, en el costo de la no calidad, porque ya lo que usted desperdicie no se lo van a pagar. Usted le van a pagar por un costo prospectivo, por una RIA diagnóstica. Entonces ya desincentivaron totalmente la facturación, el pago por evento. Bien. Guías de práctica clínica, sí, tenemos que leer mucho, sobre todo guías de práctica clínica que estén basadas en la evidencia para tanto el prestador primario como para el prestador complementario, excesivamente en el prestador complementario que viene acostumbrado a que no entramos en consenso con los especialistas, con los tratantes. Aquí ya tenemos que decir lo más racional, lo más evidentemente posible en la literatura científica, es lo que le vamos a hacer al paciente, y lo más demostrado universalmente.
Costos hospitalarios, hay que retomar el estudio de ese tema porque ya no es facturar, sino evaluar los costos. O sea, yo ya tengo que tener casi que una dependencia de costos hospitalarios obligatoria en la red. Atención primaria, mirar todo aquello, lo del enfoque de riesgo, porque ahora nos están pidiendo que nosotros asumamos el riesgo como prestadores, entonces yo tengo que caracterizar la población, tener perfiles demográficos, tener un sistema de información, historia clínica electrónica, porque si nosotros miramos la anterior, ya no se eliminaron los formatos, los anexos técnicos 9, toda esa papelería que había grande. ¿Por qué? Porque la historia clínica que me haga el prestador primario la va a abrir el prestador complementario. O sea, yo tengo que hacer casi que un sistema de información único para toda la red. Olvidémonos de papeles. Ya la EPS no va a autorizar, ya la EPS, ya todo ese sistema que teníamos anteriormente se queda abolido y tenemos que entrar en lo que es las tecnologías de la información, que es bajo todo dominio web y ya olvidando todo lo que es papelería. Entonces, esos son los retos. Para los prestadores vienen unos retos como el primero es que si yo soy una IPS y no quiero formar ninguna red, pues tendría que aumentar mi portafolio de servicios. Eso implica que yo tengo que montar IPS primarias, y si yo soy complementario, pues si yo no tengo todavía ciertos servicios habilitados que me llenen un buen paquete para prestar las RIAs, las rutas integrales de atención, pues entonces tengo que sentarme y analizar si yo lo puedo hacer, si tengo la capacidad económica de montar una red suficiente, una red grande que me abarque muchos rutas de atención integral para yo poder atender una población y así tener una economía de escala que me mantenga y me dé suficiencia dentro del sistema, me dé sostenibilidad, porque de lo contrario pues estoy condenado a desaparecer. Y así entonces, si yo soy un gran portador, pues la torta me la como yo solito y puedo autosostenerme en el sistema. Si no es así, el plan B es asociarse. La ley prevé, la 1438, una de las uniones temporales y otro es los consorcios. Aquí tenemos que unirnos, abrazarnos, hablar el mismo idioma y ser muy conscientes de que entonces la tortica ya la tenemos que repartir entre varios. Creo que eso es lo que nos espera. Realmente estamos muy preocupados porque hay unas partes del país que van pasos agigantados, hay otras que no. El reto es muy grande. El reto del ministerio es que esto empiece el 1 de abril de 2017. No sabemos si lo alarguen, si lo prolonguen, pero ya es una ley estatutaria, o sea que esto va manos a la obra. Que lo puedan aplazar, que no lo puedan aplazar, eso queda en manos del ministerio, pero sí, yo creo que sí es un paso adelantado que va a dar el nuevo sistema de salud. Y aquí lo más importante es que sobrevivamos a este cambio, porque de lo contrario pues no podemos seguir pensando, ya vuelvo y lo repito, en IPS aisladas, que yo soy no, sino tengo que conformar uniones o ampliar mi portafolio de servicios. Bueno, con esto creo que doy una ilustración muy resumida a lo que es este nuevo modelo de sistema. Les habló Jorge Miranda, muchas gracias, hasta una próxima. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed down, no, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trying. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed down, no, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trying. Wait a minute!